Continuando con la parte que se nos quedó sobre la palabra de Dios, esta mujer se dio cuenta que Jesucristo les dice algo a ellos. Hay personas hoy en día que están acusando a los demás porque ellos se sienten limpios en su conciencia, pero en realidad también ellos han cometido pecado, han cometido muchas transgresiones, las cuales pues hacen que sus conciencias estén sucias. Por eso cuando el Señor Jesucristo les dijo, el que esté limpio, libre de pecado, lance la primera piedra. Todos fueron dejando su piedra, se fueron, la mujer llorando ahí. Entonces Jesucristo se acerca y le dice, ¿dónde estaban los que te acusaban? Entonces ella le dice, no están. Entonces él le dice, vete y no peques más. Cuando ella recibe esa palabra de parte del Señor Jesucristo, hizo una limpieza en su vida. Ella estaba sucia sexualmente, ella estaba faltando porque era un adulterio. A ella la sorprendieron con otro hombre, aunque no llevaron al hombre, porque también lo tenían que llevar. Ella recibió la palabra de Dios, y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando recibimos la palabra del Señor, que la palabra del Señor nos da vida. Así que muchos de los hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, a lo largo de la Biblia, recibieron esa palabra. Por eso cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú lees esa porción y atraviesas momentos difíciles en tu vida, te das cuenta de que la palabra de Dios es tan efectiva y activa tu fe. Asimismo, recuerda cuando sale Moisés con el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, atravesando el desierto, están enfrente del Mar Rojo. Moisés le dice al pueblo, vean ahora la salvación que Dios hará con ustedes, porque esos egipcios que ustedes antes miraban y los tenían esclavizados, ya nunca más lo volveréis a hacer. ¿Por qué? Ellos creyeron a la palabra porque Dios había hecho maravillas. Ellos vieron las 10 plagas en Egipto. Ellos vieron cómo su mano de poder los guió, los cuidó. Y entonces cuando vieron que se abre el mar y Moisés les dice, vean la salvación que Dios hace hoy, ellos se activaron con esa palabra. Asimismo, cuando David y Goliat estaban en ese encuentro, viene David y le dice a Goliat, tú vienes con jabalina, con lanza, con jabalina, con espada, pero yo vengo, le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando él da esa palabra, Goliat se queda admirado, porque David ciertamente solo llevaba piedras, pero venía con la poderosa promesa de parte de Dios. Como asimismo, después que murió Moisés, Josué toma el testigo y antes escucha una palabra de Dios que le dice, nadie, absolutamente nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero le pide 2 requisitos. Le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Tú conoces la historia de Josué y los israelitas cuando atraviesan toda esa tierra de los amorreos, de los eteos, de los fereceos, jerjeseos. Es victoria tras victoria, victoria tras victoria. ¿Por qué? Porque recibieron esa palabra de Dios y rasgaron sus vestidos cuando se dieron cuenta que se habían alejado de la promesa, cuando cometen aquel pecado Acán. Cuando toma el anatema, Josué se pone a llorar, a rasgar sus vestidos, pero le dice Jehová a Josué, levántate y pasa revista. En otras palabras, la palabra de Dios hace énfasis en la vida de Josué y se levanta. Estaba en una condición triste. Asimismo, tú puedes mencionar un montón de historias que la misma palabra le da vida a aquellas personas. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, escuchaban a aquellos presos cantar alabanzas, orando. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Él lo tenía muy claro. Y asimismo hay un montón de versículos, promesas, como la que dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cuando tú escuchas esa promesa, te das cuenta que como cristiano hay muchas promesas, hay bastantes cosas que Dios hace, pero lo más importante, como lo dice en Isaías 53, de que Él cargó por el pecado de todos nosotros y por su llaga nosotros somos sanados, somos
curados. Tú y yo éramos una llaga podrida, tú y yo estábamos alejados de esas promesas, pero cuando viene Cristo Jesús y hace ese sacrificio en la cruz del Calvario, se ofrece a sí mismo, Él os dio vida, dicen en una carta a los Efesios, cuando estaban muertos en pecados y en delitos. ¿Por qué? Porque recibimos la palabra de Dios. Así que, querido amigo y hermano, la palabra del Señor es tan poderosa, la palabra del Señor limpia, así como ese canasto que tú observabas con restos de ceniza, de carbón. Y como cuando el niño hace ese esfuerzo por echar agua para tratar de llenarlo, se escapa el agua. Pero en realidad el agua está haciendo una limpieza profunda. Y así, aunque tú digas, bueno, yo no me memorizo la palabra, yo quisiera decir bastantes promesas o recibirlas, pero en realidad lo más importante es lo que el Señor está haciendo dentro de nuestra vida, porque nosotros somos muy diferentes, pero todos tenemos la misma cualidad de que cuando estamos en el mundo nos ensuciamos por el pecado, nuestras conciencias están perdidas, están podridas, pero cuando recibimos la palabra del Señor y creemos a la palabra cobra vida dentro de nosotros mismos, y entonces es como un espejo, y como lo describe, es una espada de dos filos que penetra, corta la conciencia, los pensamientos negativos, los pensamientos sucios, y la palabra lo que llega a hacer es como el agua, limpia. Asimismo, si tú te has enfocado en la limpieza física para tu vida en estos tiempos, cuando el virus amenaza con la vida física y te dicen tienes que echarte alcohol en gel, tienes que usar jabón antibacterial, tienes que usar guantes, y se protege. Y pareciera que el agua está haciendo la función de limpiar, pero físicamente por encima, pero por dentro es donde hay conciencia pecaminosa. Nuestro corazón está lleno de orgullo, hay maldad dentro de nosotros, pero cuando la palabra de Dios llega, por eso dice, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, ¿qué voz? La misma palabra de Dios. No endurezcas tu corazón. Si la palabra te está diciendo que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, renuncia al pecado. Si la palabra dice que Dios muestra su amor para con nosotros cuando aún estábamos en nuestros pecados y que envió a su Hijo a morir por nosotros, y si la palabra también dice de que no hay otro mediador entre los hombres y Dios, solamente Jesucristo, tú tienes que creer, tienes que activarte, tienes que entender que necesitamos una limpieza, necesitamos un Salvador, y la palabra lo revela, el Mesías, el que vino a nacer de una virgen, el que no se contaminó con el pecado, mas sin embargo lo hizo pecado por nosotros, el que se entregó, y la palabra dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo recibes a través de la palabra del Señor, la limpieza, el poder de la palabra, el poder que tiene la palabra del Señor para limpiar, para corregir. Toda la escritura, dice en el libro, en la carta a Timoteo, es inspirada por Dios. Ninguna profecía fue por voluntad humana. En otro sentido, lo que está escrito en la Biblia, algunos te hacen decir o pensar de que eso es lo que los hombres han escrito, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Jesucristo les dice a los discípulos y a aquella gente que no quería entender, a los judíos: escudriñen la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Pero en estos tiempos no estamos escudriñando la Biblia. Nos informamos más sobre el COVID-19, nos informamos más en Facebook de todas las noticias que pasan, pero menos de lo que está ahí. En la Biblia, el Señor advirtió muchas profecías. Entre una de ellas se encuentra San Mateo 24, donde Él advierte que vendrían pestes, vendrían hambres, terremotos en diferentes lugares, pero dijo, no es el fin. Y mucha gente se engaña. Le han dicho, mañana se destruye el mundo, viene un meteorito, etcétera, etcétera. Y tratan como de usar su lógica, su razonamiento, pero en realidad la palabra del Señor permanece. Todo en esta vida pasará, pero la palabra del Señor permanece. Así que, querido amigo y hermano, que tú has escuchado este video en dos partes, es importante atesorar lo que tú lees, lo que la palabra del Señor dice, porque cuando tú y yo leemos la palabra, a lo mejor no se nos queda, pero por dentro nos limpia nuestro corazón y nuestro pensamiento. Así que ha sido un gusto, un privilegio poder haber compartido con ustedes.
Recuerden, escudriñemos, leamos como lo de Berea. Dice que cuando Pablo les leía en los días de reposo, ellos buscaban su Biblia y todo lo que él iba diciendo, ellos lo iban comprobando y decían si era cierto. ¿Por qué? Porque escudriñaban, y en esos tiempos no escudriñan. Cualquiera les viene a hablar sobre la palabra, que esta profecía, etcétera, etcétera, pero la palabra dice de que Dios nos habla por su Hijo y a Él tenemos que prestarle atención. ¿Qué dijo Jesucristo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así dijo, al Señor le ha placido darles el reino. Pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestro pecado, confesarlos y reconocer que Él es la luz del mundo, Él es el pan de vida, Él es el agua, Él es la palabra, también se describió como la palabra, como el verbo. Ese es Cristo Jesús. Así que busquémosle, aunque no se nos queden los versículos, las citas, la palabra hace un efecto y hay que vivirla. Eso es lo más importante. Hay que vivir la palabra del Señor. Si no, de por gusto es que pasemos leyendo la palabra del Señor. Ha sido un gusto, un privilegio, como les había dicho. Así que si te gustó este video, le puedes dar me gusta, lo puedes compartir. Y sobre todo, pues bendiciones. Que la palabra del Señor pues haya cabida en tu vida, en la de tus familiares y amigos. Y sobre todo en estos tiempos, pues no dejemos de leer, escudriñémosla, porque ahí está el alimento para nuestra alma, la limpieza para nuestra vida. Y gracias por haber prestado atención y compartir este tiempo con nosotros. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Sergio Antonio González Guerra. Y aprovecho para hacer la invitación para que te puedas suscribir a mi canal en YouTube. Subimos semanalmente contenido cristiano. Y asimismo el programa en Facebook que se llama Conectados con Dios, un programa totalmente cristiano donde hay cantos, complacencias, devocionales, lectura bíblica, reflexión de la palabra del Señor, trivias bíblicas, preguntas pues de la Biblia y entre mucho más. Próximamente tendremos cantantes en vivo, testimonios. Así que gracias por este tiempo y espero que pues te haya servido. Y recuerda, la palabra de Dios limpia nuestro interior. Bendiciones.